soy Olivia, y estoy súper emocionada de compartirles mi historia de infidelidad. Así que, prepárense para escuchar todo sobre mi vida amorosa tan complicada, y a veces, un poco loca. Primero, déjenme presentarme. Tengo 22 años, cabello castaño desordenado, y una risa que dicen que es contagiosa. Hace ya casi 3 años, encontré el amor en los brazos de mi novio, Tomás. Esos ojitos cafés y su cariño incondicional me enamoraron desde el principio. Somos una pareja estable, o eso pensaba yo, hasta que algo comenzó a rondar mi cabeza y mi corazón. Verán, desde que era adolescente, siempre me sentí atraída por hombres mayores. No sé exactamente por qué, pero algo en su madurez y experiencia me hacía sentir emociones que no podía explicar. Cuando veía parejas con una gran diferencia de edad, mi corazón latía a 1000 por hora, y una pequeña vocecita en mi cabeza me decía, ¿qué se sentirá estar con alguien así? Al principio, solo lo consideraba como una fantasía pasajera, pero con el tiempo, esa idea se convirtió en una especie de obsesión. Internet no ayudaba mucho, con todas esas películas y series, que mostraban romances entre jóvenes y hombres mayores. No es que quisiera traicionar a Tomás o lastimarlo, pero esa fantasía se apoderó de mí, como un virus emocional que no podía sacarme de la cabeza. Recuerdo claramente un día en el que Tomás y yo estábamos en un parque. Todo era perfecto, el sol brillaba, las risas llenaban el aire, y nosotros solo disfrutábamos de nuestra compañía. Pero, entonces, lo vi. Un hombre mayor, atractivo y elegante, sentado en un banco cercano. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y mi corazón se aceleró como si hubiera corrido una maratón. Traté de ignorar esos sentimientos encontrados, pero mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría si hubiera conocido a ese hombre antes de estar con Tomás? ¿Cómo sería estar con alguien mayor y experimentado? Me sentí atrapada entre mi amor por Tomás y mi deseo prohibido. No fue fácil lidiar con estas emociones. Cada vez que Tomás me abrazaba o me decía palabras bonitas, me llenaba de culpa por pensar en alguien más. Intenté sacar esos pensamientos de mi mente, pero parecía imposible. ¿Era acaso una mala persona por tener estas fantasías? Me sentía perdida y confundida. Un día, buscando respuestas en Internet, me topé con un artículo que hablaba sobre fantasías sexuales, y cómo son algo completamente normal. Me sentí aliviada al saber que no estaba sola en esto, y que no era la única que tenía deseos secretos y un tanto inusuales. Aunque el artículo me ayudó a comprender un poco más mis emociones, todavía estaba atrapada entre lo que sentía por Tomás y mi curiosidad por vivir esa fantasía con un hombre mayor. Me sentía dividida, como si estuviera caminando por un puente muy estrecho, tratando de no caer en el abismo. Hablar sobre esto con mis amigas cercanas no era una opción. ¿Cómo les diría que, aunque amo a mi novio, también fantaseo con otro hombre? Me daba miedo que me juzgaran o que pensaran que no merecía a Tomás. Así que guardé silencio y me sumergí más en mis pensamientos y emociones contradictorias. Y así, mi fantasía prohibida siguió creciendo en mi mente, alimentada por la curiosidad y la intriga. ¿Qué debería hacer? ¿Esconder mis sentimientos y vivir con esta fantasía como un secreto oscuro? ¿O enfrentar la realidad y descubrir si hay algo más allá de esta atracción prohibida? Todo empezó en una noche de viernes, cuando mis amigas y yo decidimos salir a divertirnos. La música estaba a todo volumen, las luces brillaban y el ambiente era genial. Era una de esas noches en las que te sientes libre y sin preocupaciones, lista para disfrutar de la vida. En medio de la multitud, mi mirada se encontró con la de un hombre mayor y atractivo que estaba solo en la barra. Su cabello gris le daba un aire interesante y sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y misterio. Aunque tenía una sonrisa amable, pude notar una cierta tristeza en sus ojos que me intrigó de inmediato. Mis amigas notaron mi cambio de expresión, y me preguntaron qué sucedía. Nada, solo vi a ese hombre allá, respondí, tratando de mantener la calma y ocultar lo que estaba sintiendo. Pero por dentro, mi corazón latía a 1000 por hora y mi mente se llenaba de pensamientos confusos. Decidí acercarme a la barra, con un poco de temor, pero también con una curiosidad abrumadora. ¿Qué estaba haciendo?
¿Por qué me sentía tan atraída hacia él? No era solo su apariencia física, sino algo en su mirada y en la forma en que se movía, que me intrigaba de sobremanera. Me presenté y él respondió con una sonrisa cálida y encantadora. «Soy Roberto», dijo, y su voz era suave como una melodía. «Hola, yo soy Olivia», dije tímidamente, sintiendo como mis mejillas se sonrojaban un poco. Comenzamos a platicar, y para mi sorpresa, teníamos muchas cosas en común. Hablamos sobre nuestras relaciones, trabajo y nuestros pasatiempos. Con cada palabra que salía de su boca, me sentía más atraída hacia él, como si hubiera una conexión especial entre nosotros. Mientras bailábamos, nuestras manos se rozaron accidentalmente, y sentí una corriente eléctrica recorriendo mi cuerpo. Dios mío. ¿Qué estaba pasando? Me sentía culpable por estar disfrutando tanto la compañía de alguien que no era mi novio, pero al mismo tiempo, no podía negar la intensidad del deseo que sentía hacia Roberto. La noche avanzó, y nos encontramos en un rincón más apartado del lugar, donde podíamos hablar sin que la música nos atrapara. Fue entonces cuando Roberto compartió parte de su historia conmigo. Había pasado por momentos difíciles en su vida, y eso explicaba la tristeza en sus ojos. Su vulnerabilidad me conmovió, y sentí la urgencia de querer cuidarlo y hacer que se sintiera mejor. Pero al mismo tiempo, me sentí culpable por tener pensamientos tan intensos hacia alguien que no era Tomás, mi novio, quien siempre había sido tan cariñoso y comprensivo conmigo. La lucha interna era agotadora. Por un lado, tenía a Tomás, mi relación estable y segura, pero por el otro, estaba Roberto, un hombre mayor que despertaba en mí emociones que nunca había experimentado. ¿Cómo podía sentir esto por dos personas a la vez? Al final de la noche, Roberto me acompañó a casa y, antes de despedirnos, me tomó de la mano y me miró fijamente. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. «Ha sido una noche increíble, Olivia», dijo con sinceridad. «Espero verte de nuevo». Después de esa noche, no pude dejar de pensar en Roberto. Su presencia ocupaba mis pensamientos todo el tiempo, y mi mente estaba llena de recuerdos de nuestras conversaciones y risas compartidas. Mi corazón estaba dividido entre dos hombres, cada uno con un lugar especial en mi vida. Y así, me encontré en un problema emocional, sin saber qué camino tomar. ¿Debería seguir viendo a Roberto, dejando que esta atracción prohibida creciera aún más? ¿O debería poner fin a esta fantasía y enfocarme en mi relación con Tomás? Después de aquella noche en el bar, mi mente y mi corazón estaban en un verdadero caos. Por un lado, estaba Tomás, mi novio, quien no tenía idea de lo que había ocurrido, y seguía entregándome todo su amor y cariño. Por otro, estaba Roberto, un hombre mayor y misterioso, que había despertado en mí una pasión prohibida y desbordante. Estaba en una encrucijada emocional, pero la curiosidad y el deseo me impulsaron a tomar una decisión. Así que, con las manos temblorosas, me atreví a pedirle a Roberto su WhatsApp. Pensé que probablemente él ni siquiera me respondería, o tal vez lo tomaría como un gesto desesperado, pero para mi sorpresa, aceptó con gusto. Y ahí estaba yo, sosteniendo mi teléfono, lista para enviarle un mensaje a Roberto. «Vamos, Olivia, tú puedes», me dije a mí misma, tratando de reunir el valor necesario para dar este paso tan emocionante y a la vez aterrador. Finalmente, escribí un simple «Hola, ¿cómo estás?», y lo envié con un ligero toque de ansiedad. ¿Qué diría? ¿Me respondería pronto o solo ignoraría mi mensaje? Mientras esperaba su respuesta, mi corazón latía a toda velocidad, como si estuviera corriendo una carrera. Para mi sorpresa, Roberto respondió casi de inmediato. Su mensaje estaba lleno de cortesía y buenos modales, lo que hizo que mi nerviosismo se disipara un poco. Comenzamos a platicar, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más interesantes y profundas. Hablábamos sobre nuestras metas, nuestras experiencias de vida y nuestras esperanzas para el futuro. Descubrí que había más en él de lo que vi en esa noche en el bar. Era un hombre sabio y reflexivo, con una sensibilidad que me cautivaba. Con el tiempo, nuestras charlas se volvieron más coquetas y juguetonas. Nos contábamos chistes,
Compartíamos memes y hasta nos enviábamos fotos de nuestros lugares favoritos. Era como si hubiéramos creado nuestro pequeño mundo secreto, ajeno a la realidad que me esperaba afuera. Y mientras yo me sumergía cada vez más en mi aventura clandestina con Roberto, la culpa comenzó a pesar en mi corazón. Sabía que estaba traicionando la confianza de Thomas, y eso me hacía sentir terriblemente mal. Me preguntaba qué pasaría si se enteraba de esto. A pesar de la culpa, la fantasía prohibida era más fuerte que nunca. Cada mensaje de Roberto era como una droga que me hacía querer más. Me sentía atrapada entre el amor que sentía hacia Thomas y el deseo ardiente por vivir esta pasión con Roberto. Mis días se llenaron de secretos y mentiras, y eso me hizo cuestionar mi propia integridad. ¿Quién era yo en verdad? ¿Una chica que amaba a su novio y quería tener una relación estable, o una aventurera que se dejaba llevar por la emoción del momento? Y así, me encontré atrapada entre dos mundos, el de mi relación estable con Thomas, que me brindaba seguridad y cariño, y el de mi fantasía con Roberto, que me llenaba de emoción y adrenalina. Cada vez era más difícil mantener ambos mundos separados y, sin darme cuenta, me estaba alejando de la realidad. Por supuesto, mi corazón sabía que esto no podía continuar indefinidamente. Tarde o temprano, tendría que enfrentar las consecuencias. Pero la atracción prohibida era tan poderosa, que sentía que la oportunidad de hacerla realidad estaba más cerca que nunca. El miedo y la culpa seguían presentes, pero también sentía una especie de excitación ante la idea de explorar lo desconocido. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitar sentir que esta aventura podía ser el capítulo más emocionante y apasionado de mi vida. Y así, con el corazón dividido y la mente en un constante vaivén de emociones, me adentré aún más en mi encuentro secreto con Roberto. Después de semanas de conversaciones cada vez más cercanas y coquetas, mi relación con Roberto se volvía cada vez más fuerte. Nuestros mensajes estaban llenos de deseo y picardía, y las fotos que compartíamos comenzaron a volverse más íntimas. Sí, lo sé, esto no está nada bien, pero el deseo me estaba llevando por caminos peligrosos. Cada vez que recibía un mensaje de Roberto, mi corazón latía a toda velocidad. Parecía que estábamos en una especie de juego emocionante y prohibido. Mis amigas me advertían que era peligroso, que debía ser cautelosa y que podía lastimar a la persona que amo, pero la pasión y la adrenalina eran tan adictivas que no podía detenerme. Una noche, mientras miraba mi teléfono, una idea audaz se apoderó de mi mente. La atracción hacia Roberto era tan intensa que no podía resistir la idea de estar con él en persona, de vivir esa fantasía prohibida que me había atormentado durante tanto tiempo. Decidí que era momento de dar un paso más allá, de llevar esta aventura a otro nivel. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo proponerle a Roberto la idea de un encuentro más íntimo sin que él se asustara o se alejara de mí? Me tomó días tomar esa decisión. Finalmente, reuní el coraje necesario y decidí plantearle la idea de forma sutil. Le envié un mensaje diciendo que tenía algo importante que quería hablar con él, algo que llevaba rondando mi cabeza desde hace tiempo. Sabía que era una conversación que debíamos tener, pero aún así, tenía miedo de cómo reaccionaría. Su respuesta fue inmediata, y podía sentir la intriga en sus palabras. Quedamos en reunirnos en un café cercano para hablar en persona. Y así, nos encontramos en aquel lugar, en una tarde soleada que contrastaba con mi cabeza llena de emociones que sentía en mi interior. Me sentía nerviosa y ansiosa. Tomé un respiro profundo y le expliqué a Roberto que nuestra relación era algo especial y que, aunque no estaba buscando una relación seria, me sentía atraída hacia él, de una manera que no podía ignorar. Confesé que mi fantasía secreta de estar con un hombre mayor había crecido tanto que no podía controlarla. No puedo describir la mezcla de emociones en su rostro mientras me escuchaba. Parecía sorprendido, pero también cauteloso. Él me agradeció por ser sincera, y me dijo que también sentía algo especial entre nosotros, pero que debíamos tener en cuenta las consecuencias. Hablamos sobre las posibles implicaciones de seguir adelante con esta fantasía, y cómo afectaría nuestras vidas y las de las personas que amamos. Era claro que ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego y que podíamos salir lastimados.
Aunque en ese momento no llegamos a una decisión final, ambos sabíamos que la chispa entre nosotros no se apagaría fácilmente. Nos despedimos con un abrazo que dejaba un sabor agridulce, sabiendo que nuestra historia estaba lejos de terminar. De regreso a casa, mi mente estaba llena de dudas y cuestionamientos. ¿Había hecho lo correcto al plantearle la idea a Roberto? ¿Sería capaz de resistir la tentación y tomar decisiones responsables? Me sentía confundida, pero al mismo tiempo, emocionada por lo que el futuro pudiera deparar. La verdad es que esta fantasía prohibida me estaba llevando a lugares desconocidos y peligrosos. No sabía si podría manejar la intensidad de lo que estaba experimentando. Después de haber hablado con Roberto sobre mi fantasía, la tensión había crecido. Cada mensaje que intercambiábamos estaba lleno de deseo y picardía, y las ganas de estar juntos se volvían cada vez más irresistibles. Me sentía como en una especie de trance emocional, dividida entre mi amor por Thomas y mi pasión prohibida por Roberto. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la adrenalina y la emoción me estaban llevando por caminos peligrosos. Una tarde, mientras charlábamos por mensajes, la idea de estar juntos en un lugar más íntimo surgió de forma natural. La tensión sexual entre nosotros estaba en su punto más alto, y ambos sabíamos lo que queríamos. Era como si el universo nos estuviera guiando hacia ese momento. Finalmente, decidí proponerle a Roberto que fuéramos a un hotel juntos. Aunque mi corazón latía a toda velocidad mientras escribía ese mensaje, sabía que estaba decidida a cumplir mi fantasía de estar con un hombre mayor. No podía resistir la tentación de explorar esta pasión prohibida, que me había atormentado durante tanto tiempo. Le envié el mensaje y esperé ansiosamente su respuesta. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero finalmente, su respuesta llegó. Sí, Olivia, también deseo estar contigo, escribió. La adrenalina recorrió todo mi cuerpo, y supe que este era el inicio de una aventura que podría cambiar mi vida para siempre. Los días previos al encuentro fueron llenos de emociones. Me sentía emocionada, pero también llena de culpa. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que podía lastimar a Thomas y destruir nuestra relación, pero el deseo era más fuerte que cualquier lógica o razón. Mis amigas me advirtieron una y otra vez sobre las consecuencias de mis acciones, pero yo seguía adelante, como si estuviera guiada por una fuerza irresistible. No podía evitar pensar en cómo sería estar con Roberto, experimentar esa pasión prohibida que me había obsesionado durante tanto tiempo. El día del encuentro llegó, y mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba preparada para enfrentar las consecuencias de mis decisiones? La emoción y el miedo se mezclaban en mi interior, creando una tormenta emocional que me dejaba sin aliento. El día finalmente llegó. Nos encontramos en ese hotel íntimo que habíamos elegido, y las emociones estaban a flor de piel. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho, y mis manos temblaban por la excitación y la adrenalina que recorría en mi cuerpo. Estar frente a Roberto, el hombre mayor que había despertado en mí una pasión tan intensa, era una experiencia surrealista. Sentía que estábamos conectados de una manera única y especial, y la química entre nosotros era innegable. Sin muchas palabras, nos miramos a los ojos y supe que no había vuelta atrás. Estábamos a punto de cumplir esa fantasía prohibida que me había atormentado durante tanto tiempo. El deseo estaba latente, y ninguno de los dos podía resistir la tentación de explorar lo desconocido. Las manos temblorosas y los corazones acelerados nos guiaron hacia la habitación del hotel. Con cada paso que dábamos, la emoción aumentaba, y sabía que estaba a punto de vivir una de las experiencias más ardientes de mi vida. Una vez dentro, el ambiente se llenó de tensión y deseo. Nos miramos a los ojos y nos acercamos lentamente. Nuestros labios se encontraron en un beso apasionado que desató una vorágine de emociones en mi interior. Era como si el tiempo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos en ese momento. Cada caricia, cada roce de piel, era una explosión de sensaciones que me llevaba al límite del placer. Roberto conocía mi cuerpo como si lo hubiera estudiado durante años, y sus manos expertas recorrían cada centímetro de mi piel con una delicadeza que me dejaba sin aliento.
La pasión era tan intensa que me sentía como en un sueño erótico. Sus labios exploraban mi cuello, mientras sus manos se perdían en mis cabellos. Mis susurros de placer se mezclaban con los suyos, creando una sinfonía de deseo y lujuria. Nos dejamos llevar por la pasión desenfrenada, sin pensar en nada más que en el placer que nos brindábamos mutuamente. Cada momento con Roberto era como una descarga eléctrica, que me recorría de pies a cabeza. Dios mío, era increíble. El tiempo pasaba volando, y no quería que ese momento terminara nunca. Pero, como todas las cosas buenas, también llegó a su fin. Nos quedamos abrazados, exhaustos y satisfechos, disfrutando de la cercanía y la calidez del otro. Después de ese encuentro ardiente, me sentía súper emocionada por haber cumplido esa fantasía que siempre tuve, y no lo podía negar, fue genial. Ahora tenía que esconder toda evidencia o sospecha de mi encuentro con Roberto. Tenía que disimular frente a mi novio como si nada hubiera pasado. La experiencia había sido una de las más ardientes y emocionantes de mi vida. No podía negar que había disfrutado cada segundo con Roberto, y que me había sumergido en una pasión que nunca había experimentado antes. Me encontraba atrapada entre sentimientos encontrados, sin saber qué camino tomar. Por un lado, quería seguir explorando esta pasión prohibida con Roberto, pero por otro, sabía que si Thomas se enteraba todo terminaría. Después de aquel encuentro ardiente con Roberto en el hotel, me quedé atrapada en ese mundo de emociones y deseos. No podía negar que había disfrutado cada momento con él, y la pasión entre nosotros seguía creciendo con cada encuentro. Estar juntos era como una conexión magnética que nos atraía sin poder evitarlo. Aunque mi relación con Thomas seguía aparentemente bien, yo sabía que estaba viviendo una doble vida. A escondidas, seguía viéndome con Roberto, explorando un nivel de pasión que nunca había imaginado. Cada encuentro era una experiencia intensa y emocionante que me dejaba sin aliento. Lo que tenía con Roberto era diferente a todo lo que había vivido antes. Su experiencia y madurez me llevaban a descubrir sensaciones y placeres que nunca había experimentado. Cada momento con él era una montaña rusa de emociones, llena de deseos y susurros de placer. Sin embargo, mientras disfrutaba de esa conexión con Roberto, también sentía un nudo en mi estómago. La culpa se asomaba en momentos inesperados, pero trataba de ignorarla para seguir adelante. Me repetía a mí misma que esto era solo una aventura, que no tenía que afectar mi relación con Thomas. Pero aunque mi corazón estaba dividido, mi novio no sospechaba nada. Parecía que estaba haciendo un buen trabajo ocultando esta otra parte de mi vida. Aunque en el fondo sabía que esto no estaba bien, me dejaba llevar por la pasión y la excitación del momento. Cada encuentro con Roberto me hacía sentir viva y deseada. Su presencia me llenaba de emociones intensas, y me hacía olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Pero, por supuesto, también estaba consciente de las consecuencias de mis acciones y de lo que estaba arriesgando. El miedo a ser descubierta y el temor de lastimar a Thomas se mezclaban con el deseo y la pasión que sentía por Roberto. No sabía cómo manejar todas estas emociones y decisiones complicadas. Mientras tanto, seguía encontrándome a escondidas con Roberto, buscando momentos de intimidad y pasión. Cada encuentro era una especie de escape de la realidad, una forma de liberar todas mis emociones reprimidas. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y a veces me sentía perdida en este dilema. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero me resultaba difícil saber cuál era la correcta. ¿Debía seguir con esta aventura y arriesgarlo todo? ¿O debía ponerle fin para proteger a Thomas y nuestra relación? En esos momentos, recordaba los buenos momentos que había vivido con Thomas y lo mucho que me amaba. Me dolía pensar en la posibilidad de perderlo, pero también me sentía atraída de forma irresistible hacia Roberto. La vida seguía su curso, y yo me encontraba atrapada en medio de un dilema que no sabía cómo resolver. Seguía viendo a Roberto a escondidas, tratando de mantener un equilibrio. El sexo y el deseo por él eran difíciles de ignorar. Así que, de vez en cuando, seguimos encontrándonos, pero solo para tener encuentros íntimos. Esos momentos con Roberto me llenaban de emoción y pasión, pero también me dejaban con sentimientos encontrados.
Sabía que estaba arriesgando mucho al seguir con esta relación secreta, pero la tentación era fuerte y a veces me resultaba difícil resistir. Mi relación con Thomas seguía aparentemente bien. Él no tenía idea de lo que estaba sucediendo, y eso me hacía sentir un poco de alivio. Intentaba mantener una fachada de normalidad. No puedo negar que amo a Thomas y valoro nuestra relación, pero esta experiencia con Roberto me ha hecho cuestionar muchas cosas. Me he dado cuenta de que hay deseos y emociones en mí que no puedo ignorar, pero tampoco puedo negar el compromiso que tengo con Thomas. Estoy atrapada entre dos mundos, sin saber cuál es el camino correcto a seguir. Por un lado, el deseo y la pasión me atraen hacia Roberto, pero por otro, mi relación y el amor que tengo con Thomas. No sé qué decisión tomar, pero los mantendré al tanto con lo que suceda. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes.